Hola, esperando que te encuentres bien, te saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Shalom. Remedios florales, continuación, video número 31. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. De la misma manera que el estado de ánimo nos ayuda a encontrar el tratamiento correcto a una enfermedad, así también nos puede poner sobre aviso antes de que el sufrimiento se manifieste, haciendo de esta manera posible que éste no avance más. Al igual que el estado de ánimo durante la enfermedad nos conduce al tratamiento adecuado, así también nos puede advertir antes de que el padecimiento se manifieste, ofreciéndonos la oportunidad de poder detener el avance de la enfermedad. El pequeño Tommy regresa de la escuela a casa extraordinariamente cansado, obnubilado o nervioso. Necesita atención o quiere que lo dejen en paz, etc. No es el mismo, como se suele decir. Vecinos amistosos pasan por casa y opinan que Tommy está incubando alguna enfermedad y deben esperar a que se manifieste. Pero, ¿por qué esperar? Si Tommy es tratado de acuerdo con su estado de ánimo, podrá recuperarse rápidamente. Y si amenaza con manifestarse cualquier enfermedad, la mayoría de las veces no se producirá. Pero en caso de que eso ocurriese, se tratará de una manifestación tan débil que apenas se podría notar. Esto se puede aplicar a todos nosotros. Antes de que se manifieste una enfermedad, se da normalmente una temporada en la que uno no se encuentra especialmente bien o en la que se está un poco cansado. Ese es el momento en el que debemos tratarnos, ponernos en forma y acabar con el empeoramiento de nuestro estado. Prevenir es mejor que curar. Estas plantas medicinales nos ayudan de manera maravillosa en el mantenimiento de nuestro bienestar, protegiéndonos del ataque de agentes desagradables. Bueno, ya hemos hablado suficientemente de los primeros estudios de la enfermedad. Ahora nos queremos dirigir a aquellos que se encuentran enfermos desde hace algún tiempo atrás. También en este punto existen motivos suficientes para tener la esperanza de que se produzca una mejoría del estado general o bien de una curación total. Nadie debería perder jamás la esperanza de sanar. Además, nunca deberíamos tener miedo del nombre con el que se denomina una enfermedad. En última instancia, se trata solo de un nombre. No existe ninguna enfermedad que por sí misma sea incurable. Esto se puede afirmar con todo derecho, porque se han recuperado personas que padecían una enfermedad cuyo nombre nos asusta a la mayoría de nosotros. Si esto ha sido posible en el caso de ciertos pacientes, también lo puede ser para nosotros. A veces se necesita menos tiempo para que algunas personas se recuperen de una de esas terribles enfermedades que para que otras se recuperen de una enfermedad no tan grave. Todo depende en mayor medida del individuo que de la enfermedad en sí. En caso de enfermedades prolongadas, se aplica el mismo principio de tratamiento que para afecciones más pasajeras o no tan graves, ya que también en el caso de padecimientos que se sufren desde hace mucho tiempo, la persona afectada sigue poseyendo su carácter, sus deseos, esperanzas, imaginaciones, preferencias, antipatías, etc. Repitiéndola una vez más, todo lo que se debe de hacer es presentar atención a los efectos que la enfermedad tiene sobre el paciente. Si está deprimido, si no posee esperanzas de recuperarse, si tiene miedo
de un empeoramiento de su estado, si está nervioso, si desea compañía o si prefiere tener su propia tranquilidad y estar solo, etc., para poder buscar el remedio a los remedios apropiados según los diferentes estados de ánimo. También aquí es maravilloso el hecho de que en el caso de una enfermedad que amenaza con manifestarse, no lo haga cuando no ha podido restablecer el estado anímico del paciente. Por lo tanto, en estos casos en los que el paciente está enfermo desde hace mucho tiempo, se produce una notable mejoría y se recupera el carácter propio, logrando que también así desaparezca la enfermedad, una vez que se ha logrado superar esos estados anímicos antinaturales como la depresión, el miedo, etc., sin importar la enfermedad de que se trate. Existe todavía otro tipo de persona. En este caso se trata de aquellas que, en el sentido normal de la palabra, no están realmente enfermos, pero que, sin embargo, siempre andan quejándose de esta o aquella molestia. Estas personas seguramente no son tan graves, pero bastan para hacer que a ratos la vida sea un continuo y difícil examen hasta que se convierte en una carga. Estas personas quedarían profundamente agradecidas si les libera de sus padecimientos. La mayoría de ellos han probado ya miles de remedios para acabar con estos problemas, sin haber encontrado la solución definitiva. A este grupo de personas pertenecen aquellos individuos que a menudo padecen de dolores de cabeza. Algunos son víctimas cada año de fuertes resfriados, otros padecen reuma, digestiones pesadas u ojos irritados, asma o ligeros trastornos cardíacos, insomnio, etc. Supone también una gran alegría el poder ayudar a estas personas que a menudo han creído tener que soportar durante toda su vida estas molestias y, entre todas ellas, particularmente las que han tenido con la edad, estos síntomas empeoran aún más. Casos semejantes pueden ser sanados y con frecuencia se produce ya una mejoría poco tiempo después del comienzo del tratamiento. Para terminar, existe todavía otro grupo, personas que se encuentran realmente bien, que son fuertes y sanas, pero que, sin embargo, tienen sus dificultades. Estas personas comprueban que su trabajo o su tiempo libre se ven dificultados por los siguientes factores. Tienen un deseo exagerado de hacer todo correctamente, son excesivamente entusiastas y agotan todas sus fuerzas. Tienen miedo de fracasar, no se creen tan inteligentes como otras personas o bien no pueden decidir lo que realmente quieren. A este grupo pertenecen aquellas personas que tienen miedo de que le ocurra algo a la persona que tienen a su lado, que siempre temen lo peor aun cuando no exista motivo para ello. Entre ellas se encuentran aquellos que son hiperactivos y están desorientados y que parecen no encontrar nunca la tranquilidad. También se incluyen aquellas personas que son demasiado sensibles, tímidas y nerviosas, etc. Todos estos padecimientos causan pesar y preocupación, aun cuando no pueden ser definidos como enfermedades, pudiendo ser restablecidos de nuevo cuando esas personas recobran la alegría de vivir. Vemos, por lo tanto, la gran fuerza curativa que posee el remedio correcto, no solo en lo referente a mantenernos sanos y protegidos de enfermedades, no únicamente en lo que atañe a detener una enfermedad amenazante o liberarnos y sanarnos cuando padecemos y estamos enfermos, sino también en lo que se refiere a recuperar la paz mental, el sentimiento de felicidad y alegría cuando nuestra salud es la correcta.
De nuevo, queremos asegurar lo siguiente: ya se trate de que esté agotado o simplemente un poco cansado de evitar una enfermedad o de tratar una enfermedad más o menos larga, el principio a aplicar es siempre el mismo. Se debe tratar al paciente y se le debe tratar según su estado de ánimo, su carácter, su individualidad, y así nunca se podrán equivocar. Piensen de nuevo la alegría que le depara a una persona que quiere encontrarse en situación de hacer algo bueno por los enfermos e incluso ayudar a aquellos por los cuales la medicina ya no puede hacer nada más. El convertirse en un sanador entre los semejantes le confiere poder. Reflexionen también nuevamente sobre el hecho de que esto nos proporciona una postura totalmente nueva ante la vida, ya que perdemos el miedo y crece nuestra esperanza. Este arte de la curación ha sido puesto en práctica, publicado y cedido generosamente a otras personas para que, de esta manera, individuos como ustedes puedan ayudarse a sí mismos en caso de enfermedad o puedan mantenerse sanos y fuertes. No es necesario poseer conocimientos científicos, solo se ha de estar en posesión de un poco de conocimiento, comprensión y sensibilidad para con la naturaleza, lo cual es totalmente natural para la mayoría de nosotros. La tarde del día de hoy no basta para que les pueda dar una descripción detallada de todos los 38 remedios, y tampoco es realmente importante, ya que con conocer cómo se utilizan 3 o 4 de estos medicamentos se conoce el principio común aplicable a todos los demás. Por este motivo queremos ocuparnos de los medicamentos que se prescriben en el caso del miedo. No es importante centrarse en un accidente, de una enfermedad repentina o duradera, o incluso de personas a las que no le falta nada especialmente. Si existe miedo, se debe prescribir uno de los remedios contra el miedo. Naturalmente, puede que sea necesario el empleo simultáneo de varios medicamentos, ya que se puede dar diferentes estados. En estos casos, se deben administrar adicionalmente otros medicamentos, pero dependiendo de cada caso en particular. El miedo, en cualesquiera de sus aspectos, está muy extendido, no únicamente entre los enfermos, sino que también nos afecta a nosotros, que normalmente nos sentimos perfectamente bien, pero sea lo que sea, estos medicamentos nos ayudarán siempre a liberarnos de esa pesada carga que denominamos miedo. Existen 5 tipos de miedo y por ello 5 medicamentos, uno para cada una de las manifestaciones del miedo. El primer medicamento está indicado para casos en los que el miedo es enorme, desembocando en temor o pánico. En estos casos, o bien el miedo está enraizado en el paciente, o bien es provocado por el hecho de que el estado es tan grave que incluso despierta un profundo terror entre otras personas. Este tipo puede aparecer con una enfermedad repentina o con un accidente, pero siempre cuando ha tenido lugar una emergencia o un gran peligro. En este caso, el remedio es el helianthemo, que se obtiene a partir de una pequeña planta de nombre helianthemo común. El helianthemo común es una preciosa planta de flores amarillas que crece en las laderas de las montañas, con frecuencia ahí donde el terreno es pedregoso o rocoso. Como planta cultivada se encuentra en jardines que poseen adornos con piedras, aunque para emplearla como remedio curativo siempre se debe de escoger la variedad silvestre. Este remedio ha logrado ya maravillosos efectos y, en muchos casos,
alarmantes, proporciona una mejoría tan solo unos minutos o horas después de su toma. Los conceptos claves para este remedio son pánico, temor, una gran e imprevista situación de emergencia o peligro. El segundo tipo de miedo es más frecuente, es el miedo con el que nos encontramos en nuestra vida diaria. Los miedos normales, los que somos víctimas, muchos de nosotros, son miedo de sufrir accidentes, miedo ante enfermedades, miedo de que empeore el estado de una enfermedad, miedo de la oscuridad, miedo a quedarse solo, miedo a que irrumpan en casa para robar, miedo a que se produzca fuego, miedo de la pobreza, miedo de los animales, de otras personas, etc. En general, miedo de cosas concretas, sin importar si existe motivo o no para ello. El remedio para este tipo de miedo es una preciosa planta de nombre mímulo, entre paréntesis, mímulo jaspeado. Esta planta tiene bastante parecido con el almizcle. Crece en aguas claras y en las orillas de los ríos. Continuará. Si te está gustando, da un clic, suscríbete al canal y comparte. Envíame tus comentarios y activa la campanita de notificaciones. Que la luz, la vida y el amor sean contigo, y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste.